Salmo 9, y vamos a meditar y exponer todo el Salmo, así que leamos el Salmo completo. Así dice la palabra inspirada de nuestro Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Lo primero que me gustaría aclarar al llegar al Salmo 9 es que este salmo cierra un ciclo en el libro de los Salmos. Como vamos a ver a través de nuestra exposición de los Salmos, hay varios ciclos. Por ejemplo, otro pequeño ciclo es el capítulo 10 al 14. Y así vamos a ir viendo varios. ¿Qué me refiero con ciclos? Salmos que tienen una misma temática y que muchas veces esta temática no solo está unida, sino que además la temática es ascendente, como tiene una narración interna congruente, no cronológica, porque como sabemos los salmos fueron escritos en diferente tiempo, pero recuerden que el editor de los salmos, posiblemente Esdras o algún otro, puso los salmos en cierto orden con una intención, y una de esas intenciones era poner temáticas unidas. Y eso es lo que tenemos en el Salmo, del Salmo 3 al Salmo 9, una temática unida. Vean cómo empieza el Salmo 3 de este ciclo. ¿Cómo empieza este ciclo? Empieza con angustia en el corazón. Oh Jehová, muchos son mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí y dicen, no hay para él ayuda en Dios. Y después confiesa su fe, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Después, en los siguientes salmos hay confesión todavía de angustia, Salmo 4, Salmo 5. Salmo 8 hay una confesión
de que Dios va a ser fiel en establecer el reino. Y el Salmo 9 es un cántico de gozo, así que pasamos de la angustia al gozo. Y de hecho recordemos que la macroestructura de los salmos es semejante. ¿Qué significa la palabra salmos? Alabanzas. ¿Y cómo empiezan los salmos? O gran parte de los salmos a través de los primeros 2, 3 libros. Angustia, ¿verdad? Aflicción. Pero ¿cómo termina el salterio? Con lo que se llaman los cantos de alabanza. Porque la misma macroestructura de todos los salmos va de angustia al gozo. Y es que así es la vida del cristiano. Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Y aquí en este pequeño ciclo tenemos esa visión. Salmo 3 empieza con angustia, Salmo 9, confesión de esperanza. Y esta suposición parece confirmarse cuando leemos el título del Salmo, que fue mi error y olvidamos leer, pero el cual es inspirado. Es inspirado. ¿Y cómo dice el título del Salmo? A ver, hay que distinguir porque puede haber 2 títulos en tu Biblia. Lo que voy a leer es lo inspirado. Lo que no voy a leer no es inspirado, ¿ok? Dice, al músico principal sobre Mutlaven, Salmo de David. Este fue el trabajo editorial de quizá Esdras. Y por lo tanto nosotros creemos que esto fue inspirado por Dios. Es palabra de Dios. Así que debemos prestar atención. Bueno, ¿por qué digo que este título del Salmo confirma nuestra sospecha de que tenemos un ciclo en el Salmo 3 al Salmo 9? Bueno, hay otros argumentos, muchos otros, pero simplemente limitándonos a nuestro texto sería esto. Porque la mejor forma de traducir, o bueno, más bien, ¿qué es lo que tienes en tu título cuando dice sobre Mutlaven? ¿Cómo le llamas a eso? ¿Le llamas una traducción? ¿Qué opinas? Mutlaven, ¿es una traducción? No, no es una traducción, se llama transliteración. ¿Qué es una transliteración? Cuando pasas una palabra del Antiguo Testamento tal cual al español. Por ejemplo, nosotros mencionamos la palabra aleluya. Esta palabra es una transliteración, no es una traducción. ¿Qué significa aleluya? Gloria a Dios, alabanza a Dios, gócense los pueblos, pero no es una traducción, es una transliteración. Bueno, ¿qué pasa si traducimos Mutlaven? Lo que dice es la muerte del Hijo. O sea que este título puede estarnos dando una idea de cuándo se escribió este salmo. Y lo he dicho a través de los salmos 3 en adelante, que es muy probable que este ciclo de salmos pertenezcan a la aflicción que Absalón trajo sobre su padre, y por lo tanto el Salmo 9 sería el canto de triunfo que David pronuncia cuando los enemigos de David caen a tierra por la sublevación de Absalón. Así que este título nos da una idea que este canto de triunfo fue cuando David estaba teniendo victoria sobre sus enemigos. Y un comentarista que acaba de sacar apenas, no sé si este año o el año pasado, no, el año pasado fue, un comentario excelente que se llama James Hamilton, dice esto en su texto. Dice, David oró en la noche del peligro en los Salmos 3 y 4. David oró en la noche del peligro en Salmos 3 y 4. La siguiente mañana en el Salmo 5 volvió a orar por el peligro. Y clamó por justicia en el Salmo 6 y 7. En el Salmo 8 David afirmó confiadamente el lugar del rey davídico en los propósitos grandes de Dios. ¿Recuerdan ese precioso salmo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Bueno, y dice Hamilton, y luego el Salmo 9 celebra la justicia de Dios. Así que entender esto nos ilumina sobre el contexto en el que este salmo se pudo haber escrito. ¿Y cuál es el contexto? Victoria. El contexto es victoria. Hay salmos donde el contexto es angustia, tristeza, opresión, llanto, calamidad. Pero ahora el salmo, en el Salmo 9, es victoria. Y justamente
todo el Salmo es acerca de la victoria sobre los enemigos. Hoy vengo a hablarte, hermano, a la luz de este Salmo, de un poderoso Dios que por medio de Jesucristo ha logrado victoria sobre sus enemigos. Y ahora la iglesia participa de esa victoria. Déjenme dividir la exposición de esta tarde en dos sencillas partes. En primer lugar, veamos del versículo 1 al versículo 12 lo que he titulado Alabando a Dios por la victoria. Alabando a Dios por la victoria. Y en segundo lugar, meditemos en este salmo de los versículos 13 hasta el 20, clamando a Dios por más victoria. Clamando a Dios por la victoria y alabando a Dios por la victoria y clamando a Dios por más victoria. Esos dos títulos resumen todo el tema del Salmo 9. ¿Cómo comienza entonces? Comencemos con los primeros 12 versículos. Alabando a Dios en el día de la victoria. Ven al versículo 1. Te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. David reflexiona sobre las obras de Dios. David reflexiona sobre los grandes hechos de Dios. ¿Y qué es lo que se produce en su corazón? Un deseo de alabar. Niños, ¿han visto esas pelotas de playa que cuando uno mete a una alberca, esta intentará salir con toda su fuerza? Eso es lo que le ha pasado a David. Él ha contemplado las grandes obras de Dios y ahora no le queda sino explotar en alabanza. Déjenme dar un pequeño consejo al margen, a la luz de esto. Hermano, ¿quieres crecer en tu celo y pasión para adorar a Dios? Pasa más tiempo contemplando sus obras. Muchas veces te preguntas por qué quizá el devocional es frío, tu devocional personal o tu devocional familiar o incluso tu asistencia a la iglesia. ¿Por qué es frío? Muchas veces se debe a porque no nos dedicamos a contemplar sus obras. Contempla la palabra y quédate ahí un momento. Es mejor un capítulo bien leído y meditado que 4 o 5 simplemente de checklist. Pasa tiempo y entonces inmediatamente tu corazón será movido a decir, alabaré a Jehová. Te alabaré con todo mi corazón. Este es el corazón de David. Señor, te voy a alabar y a exaltar por lo que has hecho. Particularmente, ¿qué? Bueno, cuando nosotros hablamos de las obras de Dios, ¿qué podría estar incluido en las obras de Dios? ¿Qué podemos meditar de lo que Dios ha hecho? Bueno, Dios ha hecho una creación hermosa y podemos meditar en sus obras de creación. Dios ha hecho o mantiene el mundo en orden con una providencia exacta. El sol sale, el sol se mete, el pasto crece. Un orden precioso y podemos alabarlo por eso. Pero David está alabando a Jehová por algo en particular. ¿Y qué es ese algo en particular? Las obras de Dios al rescatarlo y darle victoria. ¿No es lo que dice en el Salmo 3? En el versículo 3, perdón. Mis enemigos volvieron atrás. Señor, te voy a alabar. ¿Por qué te voy a alabar? Porque mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Y después dice, Señor, y tú has mantenido mi nombre, no has permitido que destruyan el reino. Los reprendiste, los destruiste, los borraste, según el versículo 5. Los enemigos han perecido. Y por lo tanto, cuando David reflexiona sobre las obras de victoria, él no es como muchas veces nosotros somos. Ay, qué bueno que logré hacer esto. No, David dice, Señor, tú me has dado la victoria. Tú eres el quien
quien ha conquistado a mis enemigos. Eres tú, Señor, y ningún otro. Y por lo tanto, de mi corazón fluye alabanza. Hermanos, ¿qué estaba viendo David sino la promesa de Dios cumplida? ¿No dice el Salmo 2 justamente esto? Yo destruiré a las naciones y todo aquel que se levante contra mi hijo, lo voy a destruir, contra mi ungido. Y David era el ungido de Jehová. Y ahora está viendo las promesas de Dios cumplidas. Y al reflexionar sobre esto, su corazón se alegra. El nombre de estos hombres perecerá, será olvidado. Sí, es que la gran Babilonia, la gran ciudad, este mundo que se opone contra Dios, pasará. El mundo, hermanos, pasará. El mundo será olvidado. Su nombre quedará entre los escombros. Pero el reino que Dios estableció, que Dios prometió a David, será perpetuo. ¿No dice eso en el versículo 6? Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero, contrario a esto, Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. David ve a sus enemigos destruidos y dice: Señor, cuán firmes son tus palabras. Cuán firmes son tus palabras. Tú prometiste que destruirías a los que se metían contra tu ungido. Y ahora vemos justamente esto. Te alabo. Vean el versículo 9. Y dice: Jehová, tú has sido nuestro refugio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es que a la luz de esto podemos confiar en ti. Hermanos, qué alabanza a Dios cuando su pueblo dice esto. Señor, hemos visto tu respuesta y podemos confiar todavía en ti. Has demostrado, Señor, que tú eres el refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. O sea, los que conocen quién es Dios, van a refugiarse en Él. Los que conocen quién es Dios, van a socorrerse bajo sus alas. Porque, hermanos, ya hemos visto que Dios responde en el pasado. Podemos confiar en Él para el futuro. De hecho, este es un buen ejercicio para trabajar en nuestra fe. Hermano, ¿quieres crecer en tu confianza con Dios? Pasa tiempo reflexionando sobre los triunfos que te ha dado en el pasado. Y habiendo reflexionado en los triunfos del pasado, pregúntate, incluso con sarcasmo, a tu propio corazón: ¿cómo entonces no podré esperar en ti? Si tú has respondido, si tú has sostenido tu santa iglesia, si tú has respondido a estas peticiones, incluso en tiempo de necesidad no faltó el pan, ¿cómo no voy a esperar en ti para el día de mañana? ¿No es así la mujer de Proverbios? Ya revisé que no era Pedro, era Proverbios. Por eso se jacta del día de mañana, porque ha visto la mano de Dios. Y así David. Y entonces llama a los hombres: Señor, no solo yo te debo alabar, todo tu pueblo te debe alabar. Iglesia, hoy somos llamados entonces por David a cantar a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. A la luz de este gran Dios, Él debe ser adorado. Y es lo que venimos a hacer hoy, hermanos. Hoy venimos a alabarlo por medio de nuestra boca, por medio de nuestros cantos, por medio de la oración que presentamos, por medio de la actitud reverente a su palabra, y decimos: habla, porque tú eres digno de confianza y quiero escuchar de ti. Padre, repito tus palabras porque en ellas puedo confiar. Te alabo con este himno, con este salmo, porque tú eres digno de ser alabado. Hoy venimos a ofrecer alabanza cuando escuchamos su viva voz. Así que este es la primera parte del salmo. David alaba a Dios
por la victoria que Dios le ha dado sobre sus enemigos. Contemplemos ahora la segunda parte del Salmo, en donde David presenta una petición. David primero alaba a Dios porque ha sido bueno con él y después presenta su petición. Hermano, este es un buen orden en la oración. Comienza alabando a Dios. ¿Por qué es bueno comenzar alabando a Dios? Porque cuando te fuerzas a alabar a Dios por alguno de sus atributos, o sea, te acercas a la oración temprano en la mañana y empiezas, Señor, te pido. La oración muchas veces se vuelve fría, porque es te pido. Pero David comienza diciendo, te alabaré. Antes de pedir, déjame alabarte. Una, porque Él es digno de ser alabado, hermanos. Antes de que le pidamos, Él es digno de ser alabado. Dos, porque al mismo tiempo que le alabamos, nuestro corazón se va a encender, ¿no es cierto? A ver, piensa que lo vas a alabar por su amor. Lo vas a alabar por su amor. Señor, hoy quiero contemplar un poco de tu amor y quiero darte gracias porque nos has amado, porque eternamente tú has sido amor. Y en la bendita Trinidad hay amor. Hay un amor eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, gozando de un amor. Señor, y lo sorprendente es que me has amado. Que siendo yo, y en ese ejercicio, en esa acción de alabar, hermano, tu oración y tu petición va a venir con mucho más confianza. ¿Cómo no te voy a pedir, Señor, por esta pequeña cosa? Si me has dado a Cristo por tu amor, ¿cómo no vas a responder a mi petición? Necesito victoria sobre este pecado. He estado batallando. Y de esta forma nuestra oración se enriquece. Bueno, eso es lo que pasa con David. Primero alaba a Dios por quien es y después continúa con una petición. ¿Y qué pide? Bueno, alaba a Dios por la victoria que le dio y ahora pide por más victoria. O sea, este salmo no es un salmo que se ha cantado aún en los cielos, en un sentido. O sea, este salmo, hermanos, será cantado mientras la consumación de todas las cosas no llegue. Así que prestemos atención, porque aunque vivimos en el tiempo en donde Cristo ya vino, todavía hay muchas cosas que esperamos. ¿Qué dice entonces la petición? Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Esa es su petición. Ten misericordia, mírame. Mírame porque estoy siendo afligido, porque estoy padeciendo. ¿Y qué hacen los versículos 14 al 16? Recuerda nuevamente que Dios ha dado y ha aplastado a los enemigos. O sea, Señor, ten misericordia para que yo cuente tu alabanza, para que yo pueda alabarte. Interesante, ¿no? Una interesante forma de pedir. Señor, líbrame de esta aflicción, no solo porque estoy triste, no solo porque estoy angustiado, sino porque quiero ser librado de un corazón temeroso, triste, para ofrecerte una alabanza pura. Oh, hermanos, ¿cuántas de nuestras peticiones son así? Señor, te pido esto para que te pueda alabar. Te pido esto para que te pueda alabar, para que pueda glorificarte. Eso es vivir como Cristo vivió, haciendo la voluntad del Padre todo momento. Señor, si te pido alimento es para hacer tu santa voluntad. Si te pido ropa, te pido la suficiente para poder hacer tu voluntad. Si te pido salud, Señor, que sea para hacer tu voluntad. No solo para estar tranquilo, para hacer tu voluntad, para adorarte, para alabarte. Hermano, deberíamos examinar cómo hacemos nuestras oraciones. ¿Son así? A ver, estás pidiendo hoy, esta mañana, este día, esta semana, por algo en particular. Examina, ¿esa oración va bañada para poder alabarte? Si no es así, hemos de examinar, porque queremos ser libertados, porque a lo mejor por eso el Señor no contesta, para demostrar nuestro corazón. David recuerda en los versículos 17 y 18 el destino de los que se opusieron al rey que Jehová puso.
¿cierto? No para siempre olvidarás al menesteroso. Y versículo 17, los malos serán trasladados al Señor. Señor, ayúdame. Y yo sé que tú vas a dar la victoria porque no olvidas a los menesterosos. No olvidas a los que en ti han confiado. En ti han confiado. Y termina el Salmo, hermanos, con un texto que debería dar temor a los hombres. Levántate. Vean esa petición. El salmista está usando un lenguaje figurado. No es que Dios realmente está sentado en un trono físico. Está hablando en un lenguaje figurado y está teniendo la visión o la idea de un rey. Y un rey que está viendo a su pueblo oprimido. Y entonces viene y dice, Señor, Señor, levántate. Manda tus ejércitos. Manda tus caballos, manda tu caballería, manda lo mejor, levántate y destruye a nuestros enemigos. El temor que ellos nos han infundido, ahora infúndeselos tú a ellos y teman y entiendan los hombres que no son sino meros hombres. Entiendan las naciones que no son sino meros hombres. Hermanos, la pura meditación y explicación de este texto trae mucha enseñanza y exhortación y consuelo, ¿no es así? Pero como cristianos no podemos exponer el Salmo únicamente así. Nosotros interpretamos el Salmo a la luz de la venida de Cristo, de manera que los tonos y las notas de este Salmo se vuelven mucho más preciosas en los labios de Cristo, porque recuerda, este Salmo, estuvo primero en los labios de Cristo, o primeramente en los labios de Cristo. ¿Por qué digo que estuvo primero? Hermanos, porque si ustedes leen Primera de Pedro, capítulo 1, ¿qué dice Primera de Pedro? Que el Espíritu de Cristo profetizó por medio de los profetas. ¿Quién le puso a David este Salmo? Cristo, para que por medio de este Salmo David anunciara algo de Jesús, algo sobre nuestro Salvador. Por eso digo que este salmo estuvo primero en Cristo, y después en David, y en una forma completa en nuestro Señor. Y déjenme demostrar, primeramente, cómo este salmo, hermanos, tuvo un cumplimiento particular, o tiene un cumplimiento particular en Cristo y lo hace más precioso para nosotros. Hermanos, la venida de Cristo no nos hace a nosotros ignorar el Antiguo Testamento. La venida de Cristo nos hace ver el Antiguo Testamento más precioso, porque entendemos que Cristo, por medio de los profetas, habló y dio pepitas de oro a través de todo el Antiguo Testamento para que lo conociéramos a Él. Por eso dice el libro de Hechos, que el Espíritu Santo habló por la boca del profeta David acerca de las cosas que veíamos en ese tiempo, dice el apóstol Pedro. O sea, de su muerte, vida, resurrección, ascensión, gloria, segunda venida. Todo fue narrado por los profetas. ¿Cómo lo entendemos? Porque cuando Cristo vino, todo esto fue claro. Por ejemplo, déjenme dar algunos textos que lo demuestran. Vean conmigo el versículo 3. Versículo 3 del Salmo 9. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Hermanos, ¿en dónde se cumple este salmo de una forma mejor que en la boca de David? Escuchen Juan 18. Escuchen Juan 18 por un momento. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvieron a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Os he dicho que yo soy. Pues si yo soy, dejad ir a estos. Repito. Él dijo, yo soy, y retrocedieron y cayeron a tierra. Son las mismas palabras. Mis enemigos volvieron atrás y cayeron y perecieron delante de ti. Jesús es este mejor David, este David esperado, que así como David en la tierra vio victoria sobre Absalón, sobre Goliat, sobre Saúl, también nuestro Señor Jesucristo experimentó victorias tras victorias en su ministerio terrenal.
Y por lo tanto es uno que adora al Padre mejor que lo que David lo hace. Por eso dice en Mateo 11, David, ¿qué dice en el versículo 1? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo a través de su ministerio? Te alabo, Padre, porque así te agradó. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo nuevamente, te alabo, Padre, porque así te alabó, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. O sea, has vencido a mis enemigos, ocultándoles, cerrándoles el entendimiento, y los has revelado a los débiles, a los niños. Te alabo, Padre, por esta victoria. Te alabo porque tú has prosperado mi obra. ¿Y qué tal, por ejemplo, los versículos 13 y 14? Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Lean lo que dice después. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti porque incluso si doy mi vida como sacrificio, tú me levantarás de las puertas de la muerte, pero me vas a dar la victoria. ¿Qué vemos entonces en este salmo? En este salmo vemos a nuestro mismo Señor Jesucristo entonando el salmo. Vemos a nuestro Señor Jesucristo como aquel mejor David que alababa al Padre por sus victorias, que alababa al Padre por lo que hizo, por cómo venció a sus enemigos, y que incluso podía poner más en él su confianza para la prueba final. Y hermanos, en esto no tengo que pasar tanto tiempo convenciéndoles, porque de eso trató gran parte de nuestra exposición del aposento alto. ¿Recuerdan cuando hemos estado en Juan capítulo 16, 17 y 18? Cuando dice, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Qué pedía Jesús ahí? Decía, sosténme para que termine la obra. Sosténme. Tú me puedes librar de las puertas de la muerte y llevarme y levantarme para adorarte en Sión. Padre, sosténme, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te alabe. En este salmo, hermanos, hemos de entender que es Cristo alabando al Padre. Nuestro Señor Jesucristo alabando al Padre. Porque Él le dio la victoria sobre sus enemigos e incluso descansando en su ministerio terrenal, descansando para las victorias que faltaban conquistar. Descansando por las victorias que todavía faltaban obtener. Hermanos, qué bella oración de nuestro Señor en Juan 17. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Padre, eres digno de confianza. Yo he esperado en ti. Tú me has dado la victoria. Cuando me quisieron matar, no lo permitiste. Cuando me quisieron hallar en un error, no pudieron. Tú me hablaste. Tú me has librado de mis enemigos y ahora yo descanso en ti para el día de mañana. Así que cuando digo que David es un ejemplo de uno que mira a las victorias de Dios y entonces puede seguir poniendo su confianza, entendamos que el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, aquel que contempla las obras del Padre y pone en Él su confianza para el día de mañana. Eso es lo primero que me gustaría aclarar a la luz de entender el Salmo así. Cristo es el ejemplo de nuestra fe, de cómo vivir en este mundo, en medio del día de la prueba, en medio de la batalla. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y los que han esperado en ti han encontrado reposo y consuelo. Hermano, estás en un día de aflicción, en un día de angustia, en un día de tribulación. Tus enemigos se han levantado sobre ti, se han
opuesto, han hecho conspiración contra ti, ya sea físicos o espirituales, imita al Señor Jesucristo. Imita al Señor Jesucristo como aquel que esperó en la voluntad del Padre y fue librado de su aflicción. Fue librado de su aflicción. Serás librado, ya sea ahora o en la vida venidera, pero no permitas que tu corazón se llene de incredulidad. El Padre dará la victoria a su pueblo y librará al menesteroso. La segunda cosa que quisiera traer a sus mentes a la luz de entender que Cristo es el que entona este canto sobre todo es lo siguiente: que si Cristo entonó este salmo y estas reflejan primeramente sus palabras que las de David, oró por tu destrucción si no estás en Cristo, oró por tu destrucción y hermano, por ti oró por consolación. A ver, si estas son las palabras de Cristo, amigo, Cristo oró para que seas destruido. Alguien dirá, eso contrasta demasiado con las palabras que Jesucristo dice estando en la cruz, cuando estaba siendo castigado, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay ninguna contradicción. Eso es verdad. Eso es verdad y eso es totalmente cierto. Jesucristo ofrece su perdón incluso a sus enemigos. Y a ti te ofrece perdón. No obstante, eso no contradice que Jesucristo espera el día de tu destrucción si no te arrepientes de tus pecados. ¿No me crees esto? Lean conmigo el versículo 6 del versículo 9. El versículo 6 del capítulo 9. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Ok, ¿dónde se cumple este salmo? Prácticamente, literalmente. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y lean conmigo el versículo 17 en adelante. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿De quién está hablando? Judas, el Iscariote. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y en otro salmo dice, tome otro su oficio. Se profetizó la destrucción del gran enemigo Judas el Iscariote. ¿Y qué se profetizó de él? Una gran y dolorosa destrucción, hasta tal punto que quede su habitación desolada, no haya nadie que la habite. Lo que debes entender entonces a la luz de esto es que si las palabras de Cristo están en el Salmo 9 y está orando por tu destrucción, tú que no te arrepientes de tus pecados. Es que este es el Dios que no se predica hoy en día en las iglesias, pero este es el Dios el cual es digno de ser temido, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Niega esto que Dios es amor? No, lo confirma. ¿Niega esto que Dios es amor? No, lo confirma. Dios es amor y tanto ama a su Hijo que todo aquel que lo rechaza recibirá el justo castigo de su pecado. Y por lo tanto, esta palabra, a ver, amigos, esta palabra no la estoy hablando para aquellos que
están en otro lugar del mundo. Sí, que Dios bendiga esto y que lo use para los que están atrás de la cámara, lejos y demás. Que Dios use eso, pero lo estoy hablando para esta iglesia. Que nadie se confunda. El predicador no es un actuador, no es un actor por medio de la cámara hablándole a otros de allá. No, estoy hablando a esta congregación, estoy hablando a las personas que hoy están aquí. Y cada sermón es para esta iglesia. Y cada sermón es para los incrédulos de esta iglesia. De tal manera que hoy te estoy hablando a ti, que vienes frecuentemente a la iglesia. Incluso a ustedes, niños, que constantemente se sientan aquí. Vengo a decirles que el Dios vivo, Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, va a derramar su santo juicio sobre sus cabezas si no se arrepienten de sus pecados. Incluso si son reverentes al escuchar la palabra, respetuosos, si no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente, dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13. Pero, ¿cuánto más tú? Que ignoras la palabra, que menosprecias la palabra, que no tienes reverencia a la palabra. Él va a dar un justo castigo sobre tu cabeza, porque va a destruir a sus enemigos. Y tú dices, pero yo no soy enemigo del cristianismo. No, sí lo eres. Es que no hay aquí, con el Señor no hay medias tintas. ¿Sí? O eres de Cristo o eres contra Cristo, no hay de otra. Hoy eres cristiano y estás en Cristo, o no estás en Cristo esta mañana y eres su enemigo. Cristo ha orado por tu destrucción si no te arrepientes. Él es el que está diciendo, levántate, levántate y juzga, oh Jehová, con tu justo juicio. Oh, cuánto daño hace a aquellos hipócritas entre nosotros que se confiesan cristianos cuando no son cristianos. Cuánto daño se hacen a sus propias almas, porque también Él los va a destruir a ustedes. Hipócrita que vives una vida falsa diciendo que eres cristiano, pero no lo eres en todo tu corazón. Dios te va a destruir. Eres su enemigo, por más que cargues la Biblia bajo el brazo. Él te va a aplastar con su santo furor. ¿Por qué estoy hablando así? Bueno, porque el Salmo habla de esto y espérense a lo que viene en el Salmo 10 y Salmo 11. Pero ¿sabes también por qué estoy hablando así? Porque estoy preocupado de las personas entre nosotros y niños que están adormecidos, con una conciencia que escuchan, pero es como si hablásemos a piedras. Con un remordimiento momentáneo quizá, y después todo es igual. Estoy preocupado por las conciencias endurecidas entre nosotros. Por eso te digo hoy, te va a destruir si no te arrepientes. Pero para ti, preciosa iglesia, para ti hay consolación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como he dicho, Cristo nos pone un ejemplo y nos dice, confiad. Confiad. El Padre es digno de toda confianza, incluso en el momento más oscuro. No nos dice confiad en el momento de paz. Claro, eso está implícito. Pero ¿en qué momento nuestro Señor confiaba en el Padre? Cuando Judas el Iscariote lo entregaba, Él confiaba en el Padre. Cuando Anás lo juzgaba, Él confiaba en el Padre. Cuando Caifás lo juzgaba, confiaba en el Padre. Cuando Pilato y Herodes estuvieron haciendo Él confiaba en el Padre. Incluso en el madero, Él confiaba en el Padre. Él sabía, como lo dijo Job, pero Job lo dijo para Cristo. Yo sé que después de deshecha mi carne,
Me he de levantar y con mis ojos he de ver a Dios. ¿Qué tribulación hay entonces que nos pueda hacer quitar nuestros ojos de Dios? ¿Cuál es la más grave? ¿La enfermedad que nos lleva a la muerte? ¿La muerte súbita quizá? ¿La persecución? Pero yo te pregunto esto, ¿no es digno Él de confianza incluso en esos momentos? Porque ¿quién te podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o desnudez o hambre? ¿O qué cosa en lo presente o en lo porvenir? ¿O qué ángel o qué principado o qué potestad te podrá separar del amor de Dios? No hay nada, no hay ninguna cosa que te podrá arrebatar de sus manos. Así que si Dios pone una tribulación, Él es digno de nuestra confianza. Él va a sacar tu alma del hoyo. Cualquiera que sea el hoyo en tu vida. Tristeza, problemas, angustia. Él va a consolar tu alma, cualquiera que ésta sea. Incluso si el hoyo significa la tumba. ¿No te va a levantar de entre los muertos? ¿No va a llamar como llamó a Lázaro? Ven fuera. Vivamos con fe y muramos con fe, sabiendo que Él juzgará al mundo con justicia. Hermanos, y que nada será pasado por alto en su bendito juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que olvidan su nombre, hermanos, consolémonos con esto. Aquellos que nos oprimen u opriman la iglesia o lo lleguen a hacer en el próximo tiempo, en el futuro, próximo o lejano, no sé, no soy profeta. Cualquiera que sea el tiempo de esto, recordemos que Él no va a pasar por alto. Escóndete en Él. ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Tienes temor del día de mañana? ¿Tienes temor de la muerte? ¿Te oprime el pecado? Escóndete. Ve bajo sus alas. Escóndete bajo sus alas. E incluso el mismo diablo, si fuese el que te acosara, huirá de vosotros, nos dice Santiago. ¿Qué temes, hermano? ¿Qué te trae angustiado hoy? Mira que Cristo, por medio de su ejemplo, nos dice: confiad, alabar al Padre, porque Él es digno de confianza. Él es el que nos dirige a la casa del Padre y nos dice: hermanos, nosotros no podíamos ver, pero Él, por medio de su oficio profético, nos habló palabras de vida y nuestras escamas cayeron y nos ha dirigido y nos dice: Él es tu Padre. Él es tu Padre. Y por lo tanto no hay nada que debas temer porque estás en sus manos. Si no estás en Cristo, Cristo no te dice: Él es tu Padre. Él te dice: Cristo es tu juez. Es lo único que te puede decir. Es tu creador y tu juez. Oh, pero todo aquel que ha confiado en Cristo para salvación puede decir: Él es tu Padre. Y amigo, hoy si tú quieres, puedes ser librado de este juicio por venir. Este juicio que Dios hará sobre el mundo. Si quieres, puedes venir y estar a cuentas por medio del Señor Jesucristo y ser librado de la ira venidera. Hermanos, que Dios es un juez justo, pero al ver nuestras circunstancias vemos que en este mundo hay muchas cosas que no salen como nosotros pensamos que deberían ser a la luz de un Dios justo. Esto nos hace levantar nuestros ojos a la eternidad y a la segunda venida de Cristo para tener consuelo. Afirmo esto: el mundo es gobernado por un Dios justo. ¿Y por qué pasan tantas calamidades y cosas malvadas entre nosotros? ¿Por qué pasan cosas tristes? ¿Por qué el mundo está ganando ventaja con esta cuestión
de la homosexualidad, de la ideología de género? ¿Por qué el mundo parece que venciendo? Esa es la respuesta, parece. Pero ¿qué está haciendo el Señor sino dejando que los hombres pequen para que llenen su medida y entonces Él venga a juzgarlos? Este salmo nos lleva en mente y corazón a la segunda venida de Cristo. Porque, hermanos, el que está en el trono es justo. El que está en el trono es justo y nada quedará sin castigo. Escuchen lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y a vosotros que sois atribulados, abran sus Biblias ahí, vamos desde más atrás. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Por qué da Pablo gracias a Dios? Porque han resistido, ¿qué? La tribulación, la persecución. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, nos gloriamos de vosotros en las iglesias, etc. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué? A ver, ¿qué es demostración del justo juicio de Dios? Si la iglesia está sufriendo, si la iglesia está padeciendo, ¿dónde está la justicia de Dios aquí? Escuchen. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo os padecéis. Aquí viene. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar destrucción a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuál es la demostración del justo juicio de Dios? Que esta tribulación que han traído los perseguidores contra la iglesia resultará al postrer en la tribulación que Dios traerá sobre ellos. ¿Por qué Dios permite que hoy en día los malvados triunfen? Que hoy en día la iglesia sea oprimida, los cristianos sean rechazados. ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué es posible que la tribulación venga a la iglesia y la iglesia no está libre de la tribulación? Porque el juez justo permitirá que los hombres pequen hasta que llenen la medida, y así cuando lo hagan, Él derrame en la eternidad su eterno y portentoso juicio sobre los hombres por los siglos de los siglos. Este salmo donde Jesucristo nos recuerda que el Padre es justo, debe ayudarnos a ver más allá. Porque si recordamos que Dios es justo y que está sentado en el trono, pero nos dejamos ver por lo que el mundo ve, eso es lo que de hecho Primera de Pedro trata de evitar. No llamen al mundo como el mundo llama las cosas, dice. Tengan cuidado de pensar que porque están teniendo aflicción, Dios no está sentado en el trono. No, pongan sus ojos en la palabra de Dios y más arriba en los cielos. ¿Por qué? Porque que haya persecución no significa que no haya un juez justo. Es más, lo confirma. Porque simplemente estamos viendo que está dejando que los hombres pequen tanto como pueden, para que cuando venga el día del juicio, Él los atormente por la eternidad. ¿Te jactabas de que pecas como quieres? ¿Qué jactancia hay en ti? Si la única razón por la que te deja que peques como lo haces
es para destruirte y darte tribulación por la eternidad. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda el triunfo? Pero para ti, iglesia, esto es un consuelo. Esto es un consuelo. La manifestación del justo juicio de Dios está por venir, iglesia, pero despertad. Despertad, no tengamos corazones apocados o desanimados a la luz de nuestras circunstancias. El juez justo, el rey de toda la tierra, ¿no hará justicia de sus adversarios? ¿No se levantará contra nuestros opresores? ¿No terminará destruir a los que nos afligen? Iglesia, ¿estás afligida? Entonces clama: levántate, oh Jehová. Levántate, oh Jehová, y haz justicia de mis adversarios. Haz justicia de tu iglesia perseguida. Haz justicia de las acechanzas de Satanás. Haz justicia de los que me estorban para seguir tu nombre. Haz justicia de los que se olvidan de ti, de los que olvidan tu nombre, de los que blasfeman en contra tuya, de los que ignoran tu palabra. Haz justicia del mismo diablo que me tienta. Haz justicia de sus demonios que me oprimen. Haz justicia incluso de mi pecado que me hace luchar. Oh, levántate. Levántate, oh Jehová. Lo cual es lo mismo a decir: sí, ven, Señor Jesús. Iglesia, ¿hay aflicción? Pues la hay para que pongas tus ojos en el juicio que está por venir y la consolación que te está por llegar. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, destruye a la gran Babilonia. Sí, ven, destruye a los que siguen el mundo. Sí, ven, destruye a los que oprimen a tu iglesia. ¿Hasta cuándo, oh Señor?, decían los santos en el cielo, en el capítulo 6 de Apocalipsis? ¿Hasta cuándo harás justicia de tus adversarios? Han decapitado a nuestros hermanos, han oprimido a tu iglesia, han menospreciado tu evangelio. ¿Hasta cuándo? Deja todavía, porque es necesario que se cumpla el número de los mártires. Pero ¿qué dice al final Juan? El apóstol del amor, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Ven, trae consolación a tu iglesia. Trae consolación a tu iglesia y destrucción a tus enemigos. Iglesia, ¿qué obtenemos de este último punto para nuestra edificación? Date cuenta de lo que el Señor te ha librado. Por eso cantábamos ese precioso himno, ¿no es cierto? Cuando el mundo quede atrás y el sol no brille más. Entonces, cuando todo haya pasado, cuando la tristeza, cuando la angustia y cuando tu juicio por venir llegue, entonces yo sabré cuánto soy deudor. Bueno, no nos esperemos hasta ese día. Mira que viene Cristo en su caballo para juzgar a las naciones. Date cuenta de cuánto eres deudor. Y a la luz de este Padre que es digno de toda confianza, vive, hermano, con atrevimiento para avanzar el reino de Cristo. Vive como Cristo vivió, haciendo la voluntad del Padre, siendo atrevido en este mundo, siendo sagaz para predicar el evangelio. Y que vergüenza sobre vergüenza caiga sobre nosotros. Está bien. Mira de lo que Él nos libró. Cuando escuchemos aquella trompeta y sus santos ángeles y santos cristianos descendiendo de los cielos, entonces entenderemos, hermanos, cuán deudores somos. Pero demuéstralo desde ahora por el poder del Espíritu Santo, sirviendo a tu Señor con devoción y con entrega, en tu vida íntima, en tu vida familiar, en tu vida social, en tu vida eclesiástica. Sirve a tu Señor y demuestra cuán deudor eres a la luz de este juicio por venir.
Amigo, sé que la palabra hoy ha sido dura y no tengo por qué pedir perdón, porque es la palabra del Señor. El Señor está airado contra ti todos los días y no hay por qué disculparnos. Pero al mismo tiempo quisiera darte esperanza y decirte que nosotros no somos mejores que tú, que la razón por la que podemos mirar al día del juicio con esperanza es única y solamente porque estos pecadores han recibido el perdón de los pecados que es en Cristo Jesús. ¿Tu conciencia se ha movido ante este juicio? Mira, si te has enojado y estás molesto, no has entendido tu pecado. No has entendido. Y te volveré a hablar la ley de Dios hasta que tu corazón se quebrante. Porque el corazón soberbio tiene que ser herido por la ley de Dios. Pero ¿está tu corazón tierno, temeroso de este Dios? Está bien. Déjate digo que hay uno en quien te puedes esconder. Hay uno que recibió ese cruel castigo del que hablamos en la cruz. Y ahora, por medio de ese cruento castigo, Él ofrece perdón a los pecadores para que en el día del juicio no tengas que ser juzgado con todos los hombres. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en este Salvador. Cree que sus llagas te han sanado. Cree que su sangre fue para tu perdón y serás salvo. Cree que Él murió por pecadores, que Él satisfizo la ira de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él es el Salvador de los pecadores. Y no hay por qué sufrir este cruento castigo. Porque el Padre envió a su Hijo para librarnos de la ira por venir. Cree en Él y serás salvo. O quédate en tus pecados y espera el juicio de Dios. Iglesia, que esta palabra sea para nuestra consolación, instrucción y edificación. Y que hoy digamos en nuestros corazones, sí ven, Señor Jesús.